Bienvenidos a esta estación Averno. Tenemos una nueva parada de esta estación y estoy aquí con Rafael Barajas, el Fisgón. Para servirles. Y tenemos un invitado que es el invitado perfecto para hablar de un tema que es ahorita el tema en todos lados, en todo el país, y que es Hamlet Almaguer. Todo el mundo te cambia el nombre, ¿verdad? Sí. Me pasa como a Andrés Manuel, el presidente, y como a Fernández Noroña, le toman el segundo apellido. A mí desde chiquito en la escuela siempre era como Almaguer, con los maestros. Yo, fíjate, tú eres García. Soy García Almaguer. Yo soy García Hernández. Ah, pues ahí está. Y eres Monero Hernández, ¿no? Bueno, Hamlet Almaguer, que hasta antier fuiste diputado. Sí, ya terminó esa función, muy satisfechos, y es un privilegio estar aquí en el Averno. Hombre, pues es que queríamos platicar contigo porque está el tema muy, muy candente. Ayer lo que pasó que no dejaron, trabajadores del Poder Judicial no dejaron entrar a legislar, pues, al Congreso, y se fueron a una sede alterna. ¿En qué estamos? ¿Qué está pasando? Bueno, pues comentarle a la audiencia, hay un proceso que se encuentra en el artículo 135 de la Constitución, y ahí te dice cómo se conforma el constituyente permanente. Uh-huh. Y son, pues, 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado, aclarar, de los presentes, no de los integrantes, uh-huh, más las legislaturas de las entidades federativas. Tienen que pasar por lo menos por 17 votos a favor para que ya sea una reforma constitucional. Tanto en la Cámara como en el Senado hay una fase interna que es la de las comisiones. Entonces a nosotros nos tocó dictaminar la reforma en la anterior legislatura. Tuvo más de 100 modificaciones respecto de la iniciativa del presidente la del 5 de la febrero. República, sí, de la del 5 de febrero. Y fuimos muy cuidadosos en el proceso, a recomendación también de la doctora Sheinbaum, presidenta electa de la República. Pues se amplió esta discusión, el presidente López Obrador también estuvo de acuerdo con ello, y la comisión permanente. Entonces, pues en la comisión de puntos hicimos foros en todo el país, y ahí recibimos opiniones, y esas opiniones, muchas, se plasmaron en este dictamen. Uh-huh. Y bueno, después de eso ya se votó en la comisión. Tuvimos 36 oradoras y oradores en lo general, nada más. Tuvimos 3 rondas, y después de eso ya pasamos a lo particular. Lo particular significa que los legisladores reservan un artículo, o sea, objetan un artículo o varios, y entonces lo entregas a la mesa directiva de la comisión antes de que concluya la discusión en lo general. Bueno, pasamos esas etapas, y el 1 de septiembre tuvieron 2 sesiones en el Congreso, la primera de Congreso General y la segunda ya, que fue la de Cámara de Diputados. Uh-huh. En la de Congreso General, pues ahí estaban también los senadores. Uh-huh. Creo que entonces fue, hago paréntesis, un error logístico o estratégico de los llamados estudiantes y jóvenes promesas como Acosta Naranjo de ir y marchar del Ángel al Senado. Decirle a la audiencia, quien no ha visitado la Ciudad de México o no vive en la Ciudad de México, la distancia del Ángel al Senado es de 1 kilómetro, o sea, no es una distancia adecuada para Acosta Naranjo. No le va a pasar nada si camina 1 kilómetro. Entonces llegaron, pero ahí no había nadie, claro, porque había sesión de Congreso General en San Lázaro, uh-huh, en la Cámara de Diputados. Entonces se termina esa sesión y de inmediato se abre una solo de la Cámara. Uh-huh. Y ahí se da un paso muy importante para cuidar el proceso que se llama declaratoria de publicidad. En teoría, uh-huh, nadie sabe que hubo un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces tienen que cantar el dictamen. Okay. Entonces le dicen, asamblea, a las y los 500. Fíjense que la Comisión de Puntos de la anterior legislatura aprobó este dictamen. Queda a su disposición, está publicado en la Gaceta Parlamentaria. ¿Qué ha dicho la Corte en otros casos para intentar, pues, derribar las reformas de la 4T? Que tiene que haber 24 horas entre la declaratoria de publicidad y el inicio de la discusión. Y ahora fueron 48, ¿no? Es correcto, fueron 2 días prácticamente, uh-huh, porque la declaratoria se hace el domingo en la tarde y la sesión, en lo general y en lo particular, arrancó este martes a las 4 de la tarde, estaba ya la convocatoria. Entonces se está cuidando mucho el proceso y qué bueno que mis compañeras y compañeros de esta legislatura tienen también
ese respeto y calma. Claro, esto es importante que lo estés tocando porque uno de los argumentos que está manejando quien se opone a esta reforma judicial es que es una reforma aprobada al vapor, discutida y aprobada al vapor. Lo que tú me cuentas es un proceso ya largo. Sí. Viene mucho, desde hace tiempo discutido y está funcionando, ¿no? Se van a agarrar de cualquier cosa para objetarla. Yo en algún lado leí que una de las objeciones es que es una ley que preparó pues la legislatura anterior. Sí. Y que va a votar esta nueva legislatura. Entonces ahí ya, esa es una cosa que también objetan, ¿no? De todos se van a agarrar. Ese es un punto interesante, fíjate. Hay países de Centroamérica que en sus constituciones exigen que para que se reforme su Carta Magna tenga que contar con el visto bueno de 2 legislaturas. Porque eso, fíjate cómo es el argumento de la derecha, de la oposición. El hecho de que hayan participado en este proceso 2 legislaturas... anula el supuesto argumento, la falacia que da la oposición, donde dice que la Constitución no puede quedar al arbitrio de los vaivenes políticos y de las mayorías transitorias. Bueno, pues la 65ª lo analiza en la comisión y dice, nos parece adecuado que avance, y en plenitud, la 66ª, soberanamente, puede aceptar el dictamen, puede rechazarlo o puede modificarlo. Y a nivel internacional hay un principio que se llama continuidad institucional. Esto se da mucho entre países que son considerados como sujetos de derecho internacional. Así como nosotros, pues celebramos contratos, adquirimos deuda, tenemos compromisos, relaciones familiares y demás. Los estados también tienen una personalidad jurídica, entonces hay acuerdos entre los países. Entonces se daban episodios en los que un país cambiaba de nombre, o se escindía, o se fusionaba. Claro. O era una monarquía y después una república, y ya por ese solo hecho todas las obligaciones que tenía ese estado desaparecían. Había que garantizar una continuidad. Exactamente. Entonces ese principio se llama continuidad institucional. ¿No? Exactamente, es una estabilidad para el sistema y también sería aplicable a lo que estamos viendo en el Congreso. Pero además, la opinión de la Comisión de Puntos que está en ese dictamen no es vinculante para la próxima legislatura, o sea, esta que ya arrancó. Ellos soberanamente lo pueden modificar, o rechazar o aceptar. Pero me llama mucho la atención que los opositores a esta reforma están presentando argumentos a partir de puntos que ellos mismos aprobaron o que ellos mismos se brincaron, ¿no? A mí me parece increíble, por ejemplo, que están manejando aquí ahorita la idea de que no se puede aprobar una ley si se cambia de sede del Congreso. Cuando ellos aprobaron hace unos años la posibilidad de que tú puedas de que el Congreso pueda cambiar de sede, ellos mismos la validaron. Es un poco lo mismo que ocurrió con el tema de la representación, de la sobrerepresentación, del debate sobre la representación, ¿no? Sí. Entonces, sí me da la impresión de que no tienen muchas bases jurídicas, ¿no? De que no están cuidando ellos su narrativa y que, y yo sí creo que quien está impulsando este proyecto de reforma sí le está cuidando. Sí, a nivel constitucional, lo único que se establece es que los poderes de la Unión residen en la capital de la República, que es la Ciudad de México. Entonces, no se salió el Congreso de la Ciudad de México para sesionar. Y además el Congreso mismo tendría la facultad de moverlo transitoriamente por cuestiones, algún desastre natural, cuestiones que sean relevantes, digamos, para el momento. Pero se avisa el cambio de sede, porque me acuerdo que aquella vez en que Xóchitl Gálvez se encadenó, ¿se acuerdan? Sí. Que les avisaron que se iban a cambiar a otro lado y tú no les avisas. Ellos alegaban que no les habían avisado con la anticipación suficiente o algo así. ¿No podrán agarrarse también de esto? Bueno, hay dos sistemas. Uno es en la página de internet de la Cámara y del Senado, como corresponda. Ahí se establece la convocatoria. Para la sesión. Ahí te ponen la hora y la sede, el domicilio. Y te dicen a partir de qué hora puedes hacer tu registro de asistencia. Cuando hay alguna situación imprevista, como lo que acaba de ocurrir, son los órganos de gobierno de la Cámara, la mesa directiva y la Junta de Coordinación,
quienes pueden valorar la situación y entonces emitir un acuerdo, que es lo que ocurrió. Hay acuerdo de la mesa y acuerdo de la Junta para trasladar transitoriamente la sede o habilitar, mejor dicho, un salón en una alcaldía en el oriente de aquí de la Ciudad de México para poder sesionar. Es lo que ocurrió en este caso. Y en aquel momento sí, estaba la discusión de si se hacía en la antigua sede del Senado, si se hacía en Reforma, si se iban a un salón de un hotel. Pero mientras se permita el acceso a las y los legisladores, se respeten las formas en el uso de la voz y exista transparencia y publicidad, pues las sesiones son más que válidas. Además hay una cosa muy curiosa porque están protestando los que antes no protestaban, ¿no? Y además como que hay un caso de olvido histórico, un problema de Alzheimer o de memoria histórica fallida. Yo escuché a un joven, uno de los dirigentes de la derecha. No era Costa Naranjo. No era Costa Naranjo, pero es el hijo de un socio de Claudio X González, diciendo que por primera vez después del 68 los jóvenes salían a protestar. Entonces, habían salido los estudiantes desde el 68. Desde el 68. Es decir, ¿en qué país vivía este muchacho? Pero además es muy curioso porque los medios le están dando mucha cobertura a las protestas que se están dando por parte de estos actores, ¿no? Y le han hecho un vacío real a las marchas de apoyo que se dieron ayer en un montón de ciudades de la República. La de Veracruz fue impresionante, muy grande, la de Jalisco fue muy grande, la de Oaxaca fue muy grande. Es decir, y en todo el país hubo jóvenes, marchas encabezadas por jóvenes, defendiendo la reforma judicial. Es correcto, pues. Pero eran jóvenes de menos de 60 años, esos no cuentan. Sí, porque no... Qué bueno que se discuta en las universidades y que los jóvenes tomen su postura, las juventudes, pero sí, ojalá que los medios tomaran ambas posturas, que es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad en este momento histórico. Y hablando de historia, están estas suspensiones que dictaron 2 jueces de distrito para prohibirle al Congreso que sesionara. Sí. La última vez que alguien pretendió disolver a un Congreso Constituyente, pues fue hace 2 años con Iturbide, ¿no? Que disolvió al Constituyente de 1822. Y después de eso... No hace 2 años. No, 2 siglos. Hace 200 siglos. Y después de eso, dije, a ver, esto me suena mucho a algo que pasó un poco después y ya me puse a revisar. En la historia constitucional, pues tenemos un episodio oscuro de las 7 leyes constitucionales cuando los conservadores tenían el control en 1836. El supremo poder conservador. Ahí lo establecieron. Entonces, ¿qué podía hacer este supremo poder conservador? Podía anular sentencias, actos del Ejecutivo, podía anular leyes y, muy importante también, podía suspender al Congreso en sus funciones, podía decir no sesiones. Pero aún el supremo poder conservador estaba limitado y las 7 leyes decían que lo podía suspender hasta por 2 meses, o sea, no de manera indefinida. Y acá, pues los 2 jueces muy, muy graciosos, con conflicto de interés evidente, dicen no sesiones. Uno dice que el dictamen que aprobó la Comisión de Puntos no se discuta en el Pleno de la Cámara. Y otro se va un poco más adelante en estas etapas que les comentaba. Ya que pase por Cámara y Senado, tiene que bajar a las entidades federativas porque somos una federación en términos del 40 constitucional. Y dice, bueno, discutan allá en la Ciudad de México, en el Senado y en la Cámara, pero no lo manden a las entidades federativas. A los congresos locales. Nada más le faltó a un tercer juez emitir una suspensión para decir, presidente de la República, te prohíbo que sanciones, promulgues y publiques la reforma en el diario oficial de la Federación, ¿no? Y al director del diario, no la publiques. Pero esas son las 24 etapas que tiene una reforma y están viendo cómo boicotearla y cómo obstaculizarla. Y el argumento era alguna cuestión como laboral, ¿no? De beneficios laborales. De afectación. De afectación de derechos humanos de unos empleados del Poder Judicial, ¿no? Bueno, no cualquier empleado, ¿no? Eran los jueces que, por cierto, adjuntaron ahí sus talones de pago, dándole la razón al presidente de la República en el sentido de que ganan más que él. Entonces adjuntaron ahí sus credenciales y sus talones de cuánto reciben a la quincena. Y dijeron que iban a generarse perjuicios en su economía si se esperaban a impugnar ante tribunales internacionales. Exacto. Porque les iba a salir más caro. Eso está ahí en la demanda. Pero además hay una cosa que es increíble, porque lo que la gente quiere la reforma porque está harta de todas las trampas, de todas las triquiñuelas
que hacen los jueces a cualquier nivel. Y ahora, y por eso se promueve la reforma judicial. Y ahora que se promueve la reforma judicial, ¿con qué crees que salen? Con más trampas y más triquiñuelas. Yo creo que el baúl de trampitas que tienen ahí yo vi un cartón infinito. diciendo eso hace poco. Sí. No, es que gran parte del sistema jurídico del país es eso. Es la trampa, es el proceso y no el fondo. Se reformó el artículo 17 constitucional hace más de una década y ahí se estableció que los juzgadores tienen la obligación de ir al fondo de las controversias y privilegiarlas sobre los formalismos procedimentales. Y la Corte hace todo lo contrario y los jueces hacen todo lo contrario. Pero ya viene el cambio de la transformación judicial. Que además, todo lo que están haciendo para boicotear la reforma, lo único que logran es dar la razón de que urge esa reforma. Sí, como lo que intentaron también hacer hace algunos días para detener la mayoría calificada, ¿no? Sí. Ya la había resuelto el INE, ya la había confirmado la Sala Superior del Tribunal Electoral, que tiene esa facultad en el artículo 99 de la Constitución, así expresa, ellos son los que pueden confirmar la asignación de diputaciones. Inatacable. Sí, ya es inatacable. Y con una triquiñuela, porque el procedimiento existe, pero es para otras cosas, con una contradicción de criterios, así Marco Cortés presenta la demanda el 22 de agosto a las 11 de la mañana. El 23, Norma Piña como presidenta de la Corte ya la había admitido, ya la había acordado y ya la había turnado a una ponencia. ¿Y a quién le pasa el balón? Al anfitrión de la cena con Alito. Con Alito. Pero ahí lo sorprendente es que hasta él, mejor él, pues yo creo que le dio un poquito de pena o no sé qué pasó, pero ya para que... Yo creo que se dio cuenta que puede llegar a ser juzgado, ¿no? Yo creo que de repente sí se dio cuenta de que sí era un poco riesgoso. Pero esa conciencia no la tuvo Norma Piña. Oye, pero hay una cosa que me llama la atención. Se pusieron en paro, en solidaridad con los trabajadores, 8 de los ministros de la Suprema Corte. Perdón, esto sí plantea varios problemas legales que son interesantes, ¿no? Son funcionarios de alto nivel que están renunciando a sus actividades. Pero no a cobrar. Pero no a cobrar. ¿Qué está pasando ahí? Eso también trae triquiñuela, también trae maña, también trae truco. Mira, en términos legales, una huelga, por eso están siendo cuidadosos en no utilizar ese término, implica la suspensión de la relación laboral. Okay. Y la relación laboral tiene dos componentes. Por un lado, obviamente, el empleado, el trabajador, otorga su esfuerzo, su tiempo a una labor por un precio, digamos, una contraprestación determinada y en una relación de subordinación con el patrón. Y por otro lado, está el salario, que es la contraprestación por ese trabajo. Cuando hay una huelga, se suspenden las dos cosas. O sea, no hay trabajo, pero tampoco hay pago. Claro. Y acá, muy, muy chistosos, dicen, no hay trabajo, pero sí hay pago. ¿Y qué pago, no? Además... Sí, pero... Por eso le llaman paro y no de plano. Por eso usan paro y no huelga, pero no deja de ser inconstitucional. Y pues contrario a toda ética judicial. Porque además, ¿quién sería su patrón? Pues el pueblo de México. Claro, de todos los servidores públicos, porque protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y tienen una obligación de brindar un servicio público a la ciudadanía, que es lo que dicen las 3 ministras que votaron en contra de este paro. Y ya desde hace semanas también la doctora Sheinbaum les había dicho, bueno, si quieren se pueden ir, pero dejen de cobrar, ¿no? Porque le siguen costando al país. Y el presidente López Obrador les decía, bueno, sí váyanse, nada más antes de irse, saquen estos expedientes de decenas de miles de porque millones. Ya les sirvió perfecto para seguir haciéndose patos. Y no van a sacar esos casos de Salinas Pliego. Es correcto. Específicamente. Es correcto, no lo van a sacar. Pues hay países que han estado en guerra y la Suprema Corte sigue funcionando, o sea, es insólito, pero da la razón en la necesidad de la reforma. Y eso me hace recordar tu cartón donde está Norma Piña y la justicia está atada, amordazada. ¿No? Prácticamente sí, y Norma Piña pidiendo un rescate. Lo que está pasando es que toda la oposición, que no es muy grande, pero es muy escandalosa y tiene los medios corporativos y tiene mucho dinero y controla muchas cosas, ya se encerró en el Poder Judicial, ¿no? O sea, partidos políticos y demás se atrincheraron ya con el Poder Judicial
Y toda su pelea está ya en ese espacio, ¿no? Yo creo que están atrincherados en el Poder Judicial, en los grandes medios de comunicación. Sí. En el Sí, pero ya se fueron a esta causa. Sí, pero ahorita tienen esta causa. Ajá. Están atrincherados también en el sector económico. Están atrincherados también, perdón por lo que voy a decir, en el crimen organizado. Perdón que lo plantee así, pero eso es la derecha hoy en día en nuestro país, ¿no? Y todos tienen que ver y todos tienen vínculos y Una red. obviamente van cambiando de causa. La causa ahorita es la reforma, es decir, es que tratan de detener la reforma al Poder Judicial porque es un poder estratégico, ¿no? No sé si era tuyo el cartón donde estaba un bote de basura con todas las playeras de lo que sean, pues también era tuyo. Sí, ¿no? Entonces, en algún tiempo fue el INE no se toca y después otras cosas que han defendido y ahora son los mismos que están en esta... El INAI no se toca y ahora... Sí, porque yo pensaba, la oposición está mal, deberían de juntarse todos los que están peleando a favor del INE y los que están peleando a favor de la democracia y los que están... Y pensé, pues es que sí son los mismos. Pues sí. Están juntos y son los mismos. Son las cúpulas que se protegen entre sí. Es todo un sistema de poder Sí. que se ha consolidado a lo largo de décadas, pero que se terminó de consolidar en la era liberal. Y aquí es muy importante también hablarle a los trabajadores del Poder Judicial, porque es importante, no me refiero a los jueces, magistrados y ministros, sino a jóvenes que, por ejemplo, son actuarios y van y notifican las sentencias y que nos dicen, bueno, arriesgo mi vida, arriesgo mi integridad, le pongo de mi dinero para la gasolina porque el Consejo de la Judicatura no me da los recursos, pongo mi vehículo porque tampoco del parque que tienen para los ministros y los jueces a mí me asignan uno, y decirles que durante los foros sus líderes sindicales le entregaron a las y los legisladores un proyecto de párrafo para que se integrara en el dictamen y es muy similar al que quedó en el artículo 10º transitorio y dice: los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad, porque hay 33 poderes judiciales, los de las entidades y el federal. Dice después, los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral. Esto se conoce como garantía presupuestal y casi no existe. No sé si recuerdan que Lorenzo Córdoba, cuando presidía el INE, le pidió a la Corte que le diera una garantía presupuestal, es decir, que siempre tuvieran un porcentaje o las decenas de miles de millones. Y la Corte le contestó, tú no tienes garantía presupuestal. Aquí, como esta es una reforma constitucional, el constituyente le está ordenando a la Cámara de Diputados Federal y a los congresos locales que siempre le destinen recursos a garantizar los derechos de los trabajadores. Ellos sí tendrían esta garantía presupuestal, que no la tuvo ni Lorenzo. Y luego cierra, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Y ellos nos explicaban, es que todo lo que recibimos no está necesariamente en la ley. Okay. Está otro documento, ¿no? Un legajo que firmamos con el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, por ejemplo, para los mortales, el año, pues, naturalmente tiene 12 meses y tú recibes o 12 pagos mensuales o 24 quincenales o los 52 semanales. Pero para los trabajadores del Poder Judicial Federal, el año que tiene 12 meses implica 16 pagos mensuales. Porque cada 3 meses les llega un bono equivalente a un mes de salario. Sube el salario, sube el bono en la misma proporción. Eso no está en la ley, está en las condiciones generales de trabajo. ¿Todos los trabajadores? Actuarios, secretarios y por supuesto también los jueces y magistrados y ministros. Los bonos de riesgo, que son de 700,000 pesos, esos nada más son para jueces, magistrados y ministros. Esos no los reciben los secretarios que proyectan la sentencia, ni el actuario que va y la notifica, que para mí es el que más riesgo corre. ¿Y jueces, magistrados y ministros también cada, ¿qué dices? 4 meses? Cada 3 meses. Cada 3 meses también reciben bono. Sí, tienen estos bonos adicionales. Pero aquí se les reconoce, bueno, pues a los trabajadores que no son titulares, como le llaman. Sí, pero los trabajadores no saben esto. Pues por eso hacemos el esfuerzo, y muchas gracias por el espacio, de que se enteren que esto está en el documento. En esta protesta que acaba de haber en la Cámara, le pregunta a la diputada Armendáriz, ¿y tú dónde trabajas? Bueno, pues en el Poder Judicial. ¿Y qué cargo tienes? Soy oficial judicial. ¿Y por qué estás en contra de la reforma? Y le dice,
No sé. No, yo creo que sí están enterados. Y que es básicamente la defensa de una situación política. Está defendiendo. Pero ¿no habrá algunos que no estén enterados? Así se ha de haber. Eso te aseguro que sí puede ocurrir. Debe haber quien no haya leído el documento porque son 284 páginas. Por cierto, Kenia el otro día creía que tenía 400 páginas y confundió el proceso. Dijo, se va a discutir el martes en lo particular y luego en lo general. Le dije, no. ¿Pero por qué creía que eran 40? ¿Se las No, fotocopiaron se lo doble y inventó, se hizo no sé. bolas o qué? No, pues yo creo que vio así el bonche y dijo, yo le calculo que aquí hay 400. Y como no está familiarizada con los libros, pues... Pero hace rato que decías lo de... Me acordé o más bien vi otro tuit de Lourdes Mendoza. ¿Lourdes Mendoza se llama? Sí, claro. Sí. Esta supuesta periodista. Esto, pues, ¿no? Híjole. Sí, diciendo que Claudia Sheinbaum, que fue líder del 68, Sí. va a empezar su presidencia con un movimiento estudiantil del tamaño del 68. Sí, lo que es que... Por eso que decías del chavo que decía que no habían salido los estudiantes desde el 68. Sí. Entonces Claudia Sheinbaum fue líder del 68, yo no sabía eso. A lo mejor... Claudia tampoco estaba. Creo que tenía 8 años o 6 años cuando eso pasó. Es una... A lo mejor el joven también le pidió el bobo, el visto bueno a Ríos Farjat. Eso sí me pareció fantástico, ¿no? Esta periodista que le manda, que publica el artículo y le dice a Ríos Farjat, oiga, se lo voy a mandar para que le dé el visto bueno. Para que le dé el visto bueno. Y esa es la prensa independiente que tenemos en este país. Pero ya dijo la ministra que ella no le contestó eso porque no se mete en esas cosas. Nada más quería la reunión con... Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa, porque creo que tenemos varios comerciales de Norma Piña. Okay. Y regresamos. Y seguimos aquí en Estación Averno, estamos José Hernández y un servidor, el Fisgón, platicando ni más ni menos que con Hamlet Almaguer sobre la reforma judicial y todos los intríngulis que se están dando alrededor de esta reforma judicial. Una pregunta, Hamlet. ¿De veras qué tan profunda es esta reforma judicial que se está planteando? ¿Por qué están tan nerviosos los miembros del Poder Judicial? Pues es una sacudida importante a las relaciones de complicidad y a los negocios que existen, el cabildeo de las sentencias en muchos de los grandes despachos del país y también a nivel internacional. Por eso ha puesto también nerviosos a algunos oligarcas y empresarios. También, pues, fíjate qué curioso, porque ahí la respuesta fue contundente, ¿no? Por parte de la doctora Sheinbaum, de la presidenta electa, en el sentido que en Estados Unidos se vota a los jueces. Es cierto que esto ocurre a nivel local, pero sí hay una distinción y el embajador lo sabe. En el 98% de los casos, los tribunales locales de Estados Unidos son órganos terminales. No es como aquí que con el amparo subes fácil a la instancia federal. Te pongo ejemplos para la audiencia de cuándo un caso se puede convertir federal en Estados Unidos. En materia penal, cuando un delito se comete en 2 o más entidades de la Unión Americana, en 2 o más estados. En materia de comercio, cuando hay aspectos internacionales o también cuando se trata de un contrabando entre líneas de los estados. Ese es otro de los efectos, de los casos. Y en derechos humanos hay 2 cláusulas. La cláusula de debido proceso y la cláusula de igualdad en la protección. Hay casos, por ejemplo, de la Suprema Corte de Estados Unidos donde prohibían que una persona afrodescendiente se casara con una persona blanca. Hasta que llega el caso a la Suprema Corte de Estados Unidos, es el caso Loving,
y entonces ahí ya dicen, de aquí en adelante es válido, ¿no? Y hay otros que tienen que ver con cláusulas de competencias de las entidades federativas y el gobierno federal, que es lo que hemos visto en los casos de Texas, por ejemplo, respecto de los migrantes y facultades muy acotadas. Y ya brincando a los jueces federales, quizá les guste más este sistema, hay que preguntarles, porque en Estados Unidos el presidente de la República nomina, propone, no solo a los ministros de la Corte, sino a los jueces de distrito y a los magistrados de las cortes de apelaciones, de las cortes de circuito. Y el Senado en todos los casos es el que palomea. A Obama se le atoró con el Senado el proceso y no pudo nominar a muchos jueces, pero llegó Trump y de un jalón, en su primer término de 4 años, designó más de 230. Y seguramente ya trae su lista, si gana, para designar otra tanda. Entonces, ahora que tenemos mayoría calificada, a lo mejor al embajador de Estados Unidos le gusta más que la doctora Sheinbaum nomine a todos los jueces, magistrados y ministros y que el Senado se los palomee. Y ese sería el camino más sencillo en términos de atajos o de ventaja por las condiciones actuales. Si se quisiera desde Morena tomar el control de la Corte, lo único que tendríamos que tener es paciencia para que la doctora designe directamente a 4 ministros de la Corte, porque manda la terna, se la rechazan, manda otra, se la rechazan y ya. Lo que pasó con la ministra Lenia Batres. Es correcto. Y bueno, pues así podría transitar, pero no es lo que se busca, sino una profunda transformación del poder. Si lo que se quisiera fuera realmente controlar el Congreso, pues como está la ley actualmente... Controlar la Suprema Corte. Perdón, sí, la Suprema Corte. Con la mayoría calificada en Congreso lo puedes hacer casi en automático. Claro. Sí. Es más, ni siquiera necesitarías esperar a que te la rechazaran para después nombrar, sino te las aprueban y ya. Es correcto. Claudia Sheinbaum dijo algo que a mí me parece muy acertado y que además tiene mucho fondo. Dijo, es tiempo de separar al poder judicial del poder económico. Y eso creo yo que es el tema de fondo. Ahí está el quid del asunto. Ahí está el problema. Y también lo va a separar del poder político. Sí, claro. Porque está tan lejos el acto que finalmente lleva a las personas juzgadoras al cargo de las cúpulas políticas que no va a haber forma de que tengan una correa, digamos, como lamentablemente pues sí existió en el periodo neoliberal. Hay una sentencia muy vergonzosa, la del caso del decreto de luz y fuerza del centro, se las voy a compartir. Y ahí está en la versión que publica la propia Suprema Corte y dice, el derecho al trabajo no incluye el derecho a trabajar en donde uno quiera. Okay. Así le habló la Corte a las y los trabajadores de luz y fuerza del centro. Y los batió en todos sus amparos y en todos los recursos que se presentaron también desde el Congreso para combatir este decreto. Regresando a la reforma, como los poderes solamente van a nominar, pero además se le agregaron los comités técnicos de evaluación y la decisión final es del pueblo, pues no hay una forma en la que puedas mantener ese vínculo entre el poder político y el poder judicial, y bien dice Luis, entre el poder económico y el poder judicial. Pero dicen ellos que su trabajo no es nada político. Bueno, van a las marchas. Judicial dicen que no, que ellos no tienen nada que ver con la política. Simplemente su trabajo es cuidar la Constitución. Eso me recuerda un caso en el siglo XX, un intelectual muy importante español le piden que publique su opinión sobre lo que está pasando en España. Y entonces le escribe a Francisco Franco y le dice, mire, generalísimo, me pidieron esto y voy a hablar bien de esto y voy a hablar para que le dé el visto bueno, para que le dé el visto bueno, ¿no? Y lo que le contesta Franco es buenísimo. Le dice, oiga, haga como yo, que no me meto en política. Entonces, a mí me parece fantástico que estos señores se vengan a decir que no se meten en política cuando todo lo que hacen es político. Todo el tiempo están haciendo política y además les sorprende en ocasiones los perfiles que se han propuesto ya en esta última etapa histórica del país respecto a lo que ellos hicieron. Y pongo algunos ejemplos. Yo soy jalisciense. El último ministro de la Corte jalisciense fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Lamentablemente ya falleció hace 4 años. ¿Murió? Sí, ya murió. Hicimos varios cartones de él. Sí, era un hombre profundamente conservador
ustedes lo saben, dibujaron muchos sobres, con el que yo ideológicamente no coincidí en nada, pero tengo que aceptar que técnicamente fue un buen abogado. Era escrupuloso. Era escrupuloso. Y utilizaba esas herramientas jurídicas para ponerlas al servicio del poder político. Y les digo, ¿cuál fue el último trabajo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano antes de ser ministro de la Corte? ¿Cuál? Pues fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y Lainez Potisek, ministro de la Corte, pues fue consejero jurídico de 2 presidentes de la República del periodo neoliberal. El ministro Valls, padre del actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, también fue diputado federal del PRI. Entonces, sí has tenido una trayectoria o en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo para llegar a la Suprema Corte de perfiles que estuvieron en el periodo neoliberal. Y ahí está más clara la relación política. Pero ni se diga de Norma Piña con su amigo y aliado Alito Moreno, de lo cual no han explicado nada, pero como ellos dicen, sus sentencias hablan, ¿no? Sí, claro. Sí, porque además se la ha pasado haciendo política y además históricamente se han alineado con el Poder Ejecutivo, ¿no? Se habían. Porque yo creo que lo que pasó precisamente en estos años es Sí, no estoy hablando de hicieron este guerra sexenio, judicial. pero hasta antes del 2018, eso es lo que es. Eran parte del poder. Acuérdate, Eran esta empleados historia del presidente. Bueno, cuando el desafuero no lo arregló Fox directamente con el ministro, ¿cómo se llama? Azuela. En ese entonces estaba Azuela todavía. Mariano Azuela, Sí. directamente. Sí. Acuérdate que Porfirio Díaz tenía una puerta secreta para poder entrar a la Suprema Corte. Entraban los jueces, él salía. Era una cosa como muy hecha. Había entre Palacio Nacional y el Palacio de Justicia una calle. Y se cruzaba con mucha facilidad. Y esta relación entre el presidente y la Suprema Corte siempre fue muy estrecha desde tiempos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que estrecha ese cerco. Ahora, sí, lo que hemos visto en este sexenio es que la Suprema Corte, el aparato de justicia en general, pero en especial la Suprema Corte, se ha dedicado a hacer guerra judicial. Correcto. ¿Es guerra judicial? Por ejemplo, todo este alud de amparos que se dio En contra de los proyectos. en contra de los proyectos emblemáticos del sexenio. ¿Es guerra judicial? Bajar 74 leyes del Congreso. Eso es guerra judicial. También es guerra judicial defender a los evasores de impuestos. Y echar abajo las reformas. Echar abajo las reformas. Y por razones absurdas. Y hasta es guerra judicial andar liberando criminales. También. Regreso a ejemplos de Estados Unidos. A lo mejor le gusta al señor embajador. A ver. A mediados del siglo pasado, en la Corte de Estados Unidos, se dio un debate político, porque pues, había un entorno de conflicto internacional y demás. Entonces, hay un caso que se llama Youngstown Steel, que era de una siderúrgica que se necesitaba pues para todos los proyectos injerencistas de Estados Unidos y los conflictos bélicos internacionales. Y entonces hay un juez, el juez Jackson de la Suprema Corte, que cuando llega el asunto a la Corte, porque se trataba de una requisa, digamos, de tomar el control de la siderúrgica sin avisarle al propietario, al empresario, tuvieron que tomar una decisión sobre si validarlo o no. Y creó una doctrina de deferencia al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y distinguió 3 niveles de influencia o de capacidad de estos poderes. Entonces, cuando el presidente actúa en contra de la ley o de la Constitución, su poder está en el mínimo. Cuando el presidente actúa conforme a la Constitución y a la ley, su poder está en un nivel medio. Pero cuando el presidente y el Congreso actúan de manera coordinada, su poder está en lo máximo. Entonces, fíjense cómo la Corte de Estados Unidos ha tenido deferencia, porque entienden que detrás del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo hay una legitimidad democrática. Y si la mayoría del Parlamento y el presidente están de acuerdo en una política de nación, entonces el judicial dice, vámonos, adelante. Y acá es todo lo contrario. El Poder Ejecutivo y el Legislativo se coordinan y colaboran. Hay que tumbarlo. Sí. Entonces, ¿qué es un poder judicial sin autoridad ética? Sí. Claro que eso implicaría una legitimidad democrática
previa, ¿no? O sea, no fraudes, pues. Con fraude. Sí, es correcto. Eso implicaba que llegaran mediante el voto directo, y cosa que no ocurrió ni con Salinas, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. Bueno, Y cosa que sí ocurrió, obviamente, hace 6 años y ahora no se diga. O sea, es que esa es otra cosa. Hay una demanda de las mayorías por no solo, bueno, obviamente votaron por Claudia Sheinbaum para presidenta, pero además en el entendido de que una de las primeras cosas que iba a hacer era esta reforma. Sí. O sea, nunca se ocultó, nunca se manejó en los oscurito, siempre fue abierto en los mítines, incluso lo han comentado varios y lo veíamos nosotros, era de las propuestas más aplaudidas por la gente, y fue claro, público y abierto que la reforma al Poder Judicial era una de las banderas, pues, con las que llegó con esta votación. Y ellos lo siguen negando. Y lo siguen negando y siguen manipulando todo con estas marchas y con todas estas cosas, tratando de decir lo contrario, pues. Y desde los medios. Ayer estuvo José Ramón Cosío, exministro de la Corte, ahora litigante de la derecha. De Claudio X. De Claudio X, su abogado predilecto. Estuvo con Aristegui y dijo que la doctora Sheinbaum nunca había propuesto la reforma judicial. Nunca ¿Sí leyó lo dijo? sí, A ver, nunca perdón. leyó, les voy a mandar el clip, nunca leyó 100 pasos por la transformación. Aristegui Es que ellos viven en un país no en dijo el que nada. Claudia Sheinbaum fue líder del 68, en movimientos estudiantiles desde el 68, pues viven en otro país. Sí, viven en otro país, en otra realidad. En otra realidad. Un universo Paralelo. paralelo. En ese universo paralelo, nosotros estamos sobre representados y a ellos les dieron muy poquito y demás. Pero en esa conducta, en esa línea de comunicación están. Entonces sí hay que reiterar al pueblo de México, sí lo propuso abiertamente la doctora, se inscribió en la plataforma electoral de Morena y del Partido del Trabajo. También el PT, de hecho, le dedicó una página entera de la plataforma a la reforma judicial. Es requisito legal para poder competir por un escaño en el Senado o una curul en la Cámara que le acompañes la plataforma electoral a tu registro como candidato a legislador. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás aceptando una plataforma, estás defendiendo un proyecto de nación y esa es tu oferta política. Lo que se les hace raro es que ahora alguien haga realidad lo que promete, ¿no? Eso no era común. Es que confiaban en que no se iba a lograr la mayoría. Estaban seguros. Era su apuesta. Sí. Estaban convencidos y de hecho por eso fueron tan cínicos y por eso fueron tan agresivos, porque pensaron que nunca se iba a lograr el plan C, nunca se iba a lograr la mayoría. Estaban muy confiados. Estaban muy confiados en que no se iba a lograr la mayoría. ¿Qué esperan? En Morena, ¿qué esperan que pase? ¿Van a seguir poniendo trabas? ¿Van a seguir sacándose de la manga intentos por boicotearlo? Incluso después, si sí pasa, por tumbarlo, ¿no? Sí, yo tengo una preocupación. O sea, ¿están preparados para todas estas cosas? Tengo una preocación y se los compartía en la comisión y después de aprobado el dictamen, porque las y los ministros actuales se quedarían 11 meses en el cargo hasta que lleguen los que resultaron electos en junio, porque asumen hasta septiembre. Entonces, considerando que este proceso pudiera arrancar tan pronto como en octubre, pues son prácticamente 11 meses en los que estarían los mismos ministros de la Corte, salvo que renuncien, entonces se podrían llenar los vacíos, o que se venza su término, que es lo que va a pasar con el ministro Luis María Aguilar. Entonces, tendríamos ahí un periodo de transición en el que creo que sería favorable, sería bueno, que por lo menos durante esos 11 meses se pudiera llenar ese espacio. Es una decisión que tomará la presidenta de la República, pero creo que sería favorable para mantener la estabilidad del país. Sí. ¿Y ahí es donde se va a bajar de 11 a 9? Sí, se baja de 11 a 9, que es el mismo número que tiene la Corte de Canadá y la Corte de Estados Unidos, y funcionaría en pleno, y todas sus sesiones tendrían que ser públicas, porque ahora casi se lo discuten en privado. 2 que cuando terminen ya no se sustituyen. Bueno, ellos tienen la oportunidad, antes de que venzan los plazos de la convocatoria, para decidir si se quieren postular o no. Ya hay varios que han dicho, yo no me voy a postular, no me voy a someter a la voluntad popular, entonces ya declinan
pase directo, digamos, a las urnas. Habrá otros que sí. Sobre todo creo que esto es favorable en quienes acaban de entrar a la corte, pues tienen poco tiempo ahí, todavía tienen mucho que aportar. Entonces tu preocupación era que en este año Estos 11 meses. estos ministros algo se les ocurra y... No, pues todo. Tienen un margen, es decir, conocen el aparato judicial y tienen un margen de maniobra muy grande. Para lo nuevo, tienen un poco acotado el margen porque lo que se apruebe se va a aprobar con mayorías calificadas, entonces no van a tener ni siquiera el número de firmas para plantear acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Podría en el Senado, pero en la Cámara no van a tener ese número, salvo que 50 legisladores traicionen, ¿no? Que no creo. Pero respecto de todo lo que está pendiente, pues podrían continuar con estos procesos, con esta guerra judicial, que es el término adecuado, el término correcto. Pero su problema, o su gran problema, creo yo, es que finalmente lo que hagan, si intentan pararla, boicotearla, tumbarla, lo que sea, se van a enfrentar a pues millones de personas que no están dispuestos a que eso suceda, ¿no? Sí, pero es que en su cúpula, en su realidad, en su burbuja del eje... ¿Eso no existe o qué? Lomas, Polanco, Santa Fe, San Ángel, ahí todos están de acuerdo con Roma, ellos, no entienden por qué el pueblo de México está en París molesto. Votaron todos a favor de Xochitl, en Madrid, entonces ¿por qué ganó Claudia Sheinbaum? Pero yo les decía, es que no se asoman ni a la ventana, porque la corte pues está junto a Palacio, solamente hay que asomarse para ver la realidad del país y qué cosa más ¿Pero viva no crees que el centro. que estén conscientes de eso? No, están en una burbuja, están cegados. Sí, o sea, ellos leen el Reforma, se juntan con sus vecinos, todos ahí votaron por Xóchitl, están conscientes de que estamos sobrerepresentados, eso es lo que les dice su realidad. Les hace Pero sí falta... sana, o sea, el hecho de que Norma Piña haya hecho su pasarela en varios medios de radio y tal, y dando entrevistas y demás, cosa que nunca habían hecho. Ya el salir, están conscientes del desprestigio que tienen, ¿no? Están conscientes de que están en crisis, ¿no? De que hay una crisis y de que están en riesgo, sobre todo. Eso lo sienten, sí, y el sistema de lujos, privilegios y excesos. Pues es más eso, es más Sí. como que un sentimiento de sobrevivencia. Un instinto de sobrevivencia, ¿no? Pero es que es una vieja tesis, la marxista incluso, la puso Fichte, la pone Marx, es decir, no vives, no percibes al mundo igual desde un castillo que desde una choza. No percibes al mundo igual desde la Suprema Corte que estando en el banquillo de los acusados. Eso es todo. Les hace falta ver sus cartones. Con eso yo creo Les que... hace falta salir a la calle. Sí, eso es algo importante. Qué bueno que ahora en la marcha de los jóvenes salió uno de los ministros a Pero solearse un poco. salió la burbuja completa a marchar y ellos adentro. O sea, Sí. tampoco es que Sí. hayan tenido mucho Contacto, ¿con quién? claro que no. No se reventó la burbuja. No tienen esa conciencia. Por eso tomaron tan a la ligera la decisión sobre la Guardia Nacional. Porque desde su castillo pues no pasa nada. Sí, claro. Retiramos a la Guardia. Que vayan y le pregunten a los gobernadores. Por cierto, las y los 32 firmaron un documento para el tema de la prisión preventiva, porque también eso ya lo querían anular, lo querían quitar. Y pues yo creo que 32 gobernadores, claro que tienen un sentimiento, un pulso de la realidad mucho mejor al que pueden tener las y los 11 ministros de la Corte. ¿Quién sí supo entender o leer el momento y el sentir del pueblo? La Sala Superior del Tribunal Electoral. Claro, ¿No? sí. Es así. Supieron rectificar a tiempo. Y ahí va poco a poco en el INE, pero todavía no es ¿Tú suficiente. sabes por qué tiene unos lentes gigantes Sí, presidenta es un símbolo. Significa juzgar con perspectiva de género. Por eso son color púrpura o morado. Sí, yo sé. Oye, una pregunta. ¿Y cómo se ve, cuál es la perspectiva que se tiene del debate en los 32 estados? Yo creo que Morena tiene mayoría en suficientes congresos para aprobar Sí, ese no es problema. las reformas de manera más o menos eficaz, más o menos expedita. Sí. ¿Es correcto?
Pues primero agradecerle al pueblo de México por la mayoría calificada, no solamente en el Senado y en la Cámara, sino en los congresos Bueno, locales, el porque Senado son no parte la del obtuvo. constituyente. Un votito nomás. Y reitero. Bueno, sí, pero reitero, es a partir de los presentes. Entonces hay que ver, ¿no? Pero el esfuerzo. Quizá en algunas entidades faltó un poco más de arrojo para lograr el plan C, que era meter 3 senadores a 0 de la coalición, porque nuestro sistema, el que gana se lleva 2 y el que pierde se lleva 1, el que queda en segundo lugar. Entonces, en Oaxaca, por ejemplo, sí se logró el 3-0. Yo creo que había condiciones en otras entidades y no se logró. No se hizo la apuesta. O en otros se hizo la apuesta, pero por alguna razón no avanzó, como es el caso de San Luis Potosí, ¿no? Pero qué bueno que dieron la mayoría también los congresos locales, porque ahí se da el último paso. Por cierto, ahí ya se analizó si es necesario esperar a que las 32 legislaturas voten o si basta con que 17 ya aprueben. Y el criterio es que con 17 ya camine, claro, sí. Porque va a haber legislaturas... Y así ha sido en general, ¿no? Con las reformas. Sí, fue una discusión que se dio en la década pasada, porque algunos estaban tomando ahí el tiempo para algunas modificaciones constitucionales de reforma educativa y otras cosas. Pero en este apartado se van a abrazar de la suspensión muy probablemente las legislaturas de mayoría conservadora, que son poquitas, 4 o 5. Incluso en entidades como Querétaro y como Jalisco está muy parejo, es diferencia de más o menos un diputado. Entonces hay todas las condiciones para que avance rápido. Pero seguro van a argumentar eso también. No, tienen que ser en todas. Y no, van a intentar. No 17, sino tiene que... Sí, que por respeto al federalismo hay que esperarse a que todos los congresos hablen y estas cosas. No, ya basta con la mitad más una. Sí. Y fíjate qué importante la reforma que le dio la calidad de entidad federativa a la Ciudad de México, porque antes la Asamblea Legislativa no votaba las reformas constitucionales. Ya cuando es Congreso de la Ciudad, ya participa de ese debate nacional. Oye, ¿tienen el termómetro de hacia adentro del Poder Judicial qué tanto apoyo hay a la reforma o qué tanto hay contra la reforma? Sí, yo creo que se refleja también en las votaciones que ha habido respecto de los paros. Sí hay un porcentaje. Porque veía que Lenia Batres decía que creo que solo era el 30% los que apoyaban o algo así, no recuerdo. Sí hay un porcentaje de integrantes del Poder Judicial que están a favor de la reforma, tienen mucho temor de hablar. Tenemos noticia de que las y los 201 juzgadores que votaron en contra del paro, pues han sido presionados, han sido hostigados, han sido señalados. Y ni se diga abajo con los secretarios. En varios foros en el país se acercaron con nosotros secretarios que nos decían, esta va a ser ya la oportunidad para que yo sea juez, porque si no soy sobrino del magistrado y no tengo relaciones en la Suprema Corte, no hay manera. Y me decían, yo de verdad he estudiado para mis exámenes y conozco a la perfección la materia, sé más que el juez y no me dejan llegar. Y en esta ocasión ya voy a tener la oportunidad. Si alguien a muchos beneficia esta reforma, pero sobre todo a gente que trabaja en el Poder Judicial y que si las cosas siguen como van, nunca van a tener la oportunidad de acceder a ser jueces, ministros o magistrados o ministros, ¿no? Sí, y es tan rico el ejercicio de la abogacía del derecho que hay también muchos enfoques que pueden ayudar a darle mejor contenido a las resoluciones. Hay, por ejemplo, notarios, hay corredores públicos que conocen más de derecho civil y mercantil que jueces. Hay profesores universitarios que dictarían sentencias más justas. Cosa curiosa, el Código Penal de España dice que comete el delito de prevaricación el juez que dicte una sentencia injusta. Y el Código Penal de México dice que comete delito de prevaricato el juez que dicte una sentencia en contra del texto de la ley. Nuestro sistema es, ¿no? Muy engarrotado, muy cerrado, y ese es el valor que tutela. Bueno, en lo que tú me estás diciendo ya como para cerrar todo este proceso, es que la reforma judicial que se está aprobando no nos va a llevar a una monarquía. ¿Nos estás diciendo eso? ¿Nos estás diciendo que no vamos hacia una dictadura, que al contrario está democratizando el proceso? ¿Es lo que nos estás diciendo en el fondo? Es la oportunidad para que el pueblo de México también se vea representado en el Poder Judicial y que tomen la decisión. Y todos van a estar sujetos a controles. Después de un año de que fueron designados como titulares,
van a tener un procedimiento de revisión de que estén actuando de manera correcta. Eso lo va a hacer el Tribunal de Disciplina, que es uno de los puntos que más les preocupan, porque desde ahí se va a combatir la corrupción, el nepotismo y la lentitud que hay en los procesos judiciales. Y entonces ninguno de los hijos del Chapo va a ser ministro de la Corte. Por supuesto. También dicen que entonces el narco se va a apoderar del cosa poder que ahorita judicial. no ocurre. No, claro cosa que que los vínculos que No, puede no, tener no, el no, narcotráfico de con el ninguna poder manera. judicial ahorita no se dan. El propio embajador de Estados Unidos, en una entrevista que le dio a Víctor Hugo Michel de Milenio, que es el director editorial, le dijo que tenían identificados a 2 jueces de un estado del norte del país que no habían emitido resoluciones para condenar a 2 integrantes del crimen organizado del cártel. Entonces, ellos también saben lo que ocurría. Hay libros sobre Claro. esta situación. Entonces, no, por supuesto que no se les abre esa puerta. Y además, para complementar con este aspecto, pues el presidente ya dio el comentario y se recibió en el Congreso para adecuar y que existan jueces sin rostro, para blindarlos en el caso del crimen organizado, que es una realidad en el país. Y hay que acercar la justicia, hay muchos pendientes. Sí es cierto que se necesita también una reforma en materia de fiscalías, pero esto va a ser gradual. Yo no tengo duda que en el sexenio se va a mejorar todo el sistema. Okay. Y entonces, esta semana se va a discutir Sí. y se va a votar. Tiene que pasar por comisiones del Senado. La noticia que ya tenemos es que Ernestina Godoy, quien ya ha sido además nominada como futura consejera jurídica de la presidencia, será la presidenta de la comisión de puntos del Senado. Y después tiene que subir al Pleno y seguir los mismos trámites de declaratoria de publicidad y de ahí dispersarse a las entidades federativas. Así que viene un debate en todos los rincones del país para O sea, esta todo reforma. esto va a suceder en este mes de septiembre. Sí, va a suceder en septiembre. Tendremos reforma. Y la antes idea de es que septiembre. para el 1 de octubre, cuando tome posesión Claudia Sheinbaum, ya sea una realidad, o sea, ya esté aprobada. Ya esté publicada en el Diario Esté Oficial de la Federación. Pues bueno, pues vamos a ver. Vamos a estrenar qué sistema judicial, ojalá y podamos estrenar justicia. Sí. Hamlet, una última pregunta. Dime. ¿Qué te llamas Hamlet? A mi papá le gustaba mucho. Mi hermano se llama Otelo. Ah, mira. No, no es cierto, se llama Juan. Ah, pero es una bonita historia. Sí. me da mucho. Se llamaba Yago. Ofelia, muchos hermanos. No, me da mucho gusto estar aquí en Hombre, al contrario. el Qué infierno. buen chiste. Una lideresa de los disidentes ahí del Poder Judicial de los trabajadores, que los que están contrarios a la reforma, mandó ayer al infierno a los legisladores Sí. a sesionar. Yo pensé que me los iban a encontrar cierto. aquí, pero no No, están. afortunadamente. No, pero como los mandó al Averno estas cosas. Es el Averno y en el Averno nos reservamos el derecho de admisión Muy bien. a puros cuates. Muchas gracias. No, pura gente decente. Pues muchísimas gracias, Hamlet, y muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya sido muy, 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 muy interesante para ustedes esta plática y nos vemos en la siguiente estación. Bye.